¿Qué tal, mis queridos hermanos, mis amigos? Ya estamos hoy en el día 2 de la Revolución Fundamental. El tema de esta semana, estamos hablando acerca de el reencuentro. El día de hoy nos toca hablar acerca de el reencuentro con el propósito. Seguiremos estudiando la parábola del Hijo Pródigo, que es la parábola que hemos estado analizando, que hemos estado eh, estudiando desde el día de ayer, así que permítame leerla. Ahora la vamos a leer en otra versión de la Biblia. Lucas capítulo 15 dice de la siguiente manera: y Jesús dijo, cierto hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Y entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces volviendo en sí dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa y vestido, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies. Y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta historia del hijo pródigo, esta es la primera parte, más en los días posteriores estaremos leyendo la segunda parte de esta historia que comúnmente llamamos la del hijo pródigo. No perdamos de vista, es mejor tener propósito en la vida que tener dinero. Cuando tienes propósito puedes tener dinero, pero con dinero y sin propósito, pronto se te va a acabar. Y es el ejemplo del hijo pródigo. Prácticamente está haciendo algo que no se podía hacer. Él le dice a su padre, papá, necesito que me des mi herencia. Oiga, pero la herencia se da cuando las personas se mueren. Prácticamente le estaba diciendo, papá, ya quiero que te mueras. Muérete, por favor, que quiero tu dinero. ¿Se da cuenta de lo ilógico que se escucha eso? Eso es lo que estaba haciendo este hijo pródigo, el hijo de aquel hombre. Aquí en esta enseñanza, el día de hoy, encontramos tres ah, puntos importantes que tenemos que compartir con ustedes. El primero de ellos, en la vida del hijo pródigo, entendemos que vivir sin propósito es vivir solamente para el presente. ¿Se ha preguntado en qué estaba pensando el hijo pródigo? ¿Se ha preguntado qué plan tenía? ¿Tenía algún plan en cómo iba a invertir ese dinero que iba a recibir de la herencia? Bueno, pues la historia bíblica nos enseña que no tenía ningún plan. La historia bíblica nos enseña que la respuesta a estas preguntas era no. Él solamente estaba pensando en divertirse, él solamente estaba pensando en pasar un buen tiempo con sus amigos, porque no tenía un propósito a futuro para su vida. A él urgía divertirse. Lamentablemente hoy muchos jóvenes hoy están viviendo en esa etapa, en que no les interesa el mañana, no les interesa hacer un futuro, ellos solamente quieren vivir el presente, ellos solamente quieren vivir y disfrutar lo que hoy tienen. Y en parte hemos sido bombardeados con esa idea en nuestra sociedad. Si se ha dado cuenta, hemos sido bombardeados con frases como vive al máximo el día de hoy. Ahora, esta frase es buena porque nos permite que podamos disfrutar a nuestras familias, que podamos disfrutar de nuestros trabajos, que podamos disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado en este día y disfrutarlas al máximo. Pero si no tenemos un propósito a futuro de nuestra vida, tarde o temprano estaremos viviendo solamente el día de hoy, el presente, y tarde o temprano lo que tenemos lo malgastaremos porque no tenemos un plan, no somos parte de algo más grande. Por eso es importante que entendamos que hay algo más para nosotros, que hay algo más, y cuando entendemos y cuando nosotros podemos recibir esta enseñanza, que sí, hay algo más para nuestra vida, viene la respuesta a la pregunta. Entonces, ¿cuál es ese propósito? El propósito para nuestra vida solamente lo podemos encontrar en Dios.
Por eso, una verdadera revolución, una revolución que vaya a lo profundo de nuestra vida, tiene que llevarnos a descubrir nuestro propósito, a reencontrarnos con Dios, a buscar a Dios por sobre todas las cosas. Si tú en este momento te sientes alejado de Dios o no tienes una comunión con Dios, mi invitación es a que tú puedas venir, estar con nosotros en la primera iglesia bautista todos los domingos a las 11 de la mañana. Estamos viendo la revolución fundamental y podrás conocer un poquito más acerca de este tema del reencuentro, de cómo poder reencontrarte con Dios. Pero si tú ya sabes cómo reencontrarte con Dios, ¿qué estás esperando? Inicia la revolución. Hay una segunda enseñanza importante que debemos compartir y que es: vivir sin propósito es vivir solo por lo material. Otro de los problemas que tenía este joven es que a él solamente le estaba importando lo material. Lo vimos hace unos momentos cuando él le pide la herencia a su padre. Él solamente estaba pensando en fiestas, en sus amigos, en cómo gastarse el dinero, pero jamás pensó en qué iba a pasar con él. El ser humano puede apartarse de Dios por la pasión que tiene por las cosas materiales. Muchas veces es el trabajo, muchas veces por las pasiones que tenemos, por la pasión que tenemos por las cosas materiales, nos enfocamos tanto en el trabajo que nos olvidamos de Dios. Siempre he dicho que cuando estamos tan ocupados que no le damos un tiempo a Dios, es que estamos haciendo demasiadas cosas. Entonces, si estamos haciendo demasiadas cosas, tenemos que empezar a limpiar nuestra agenda, porque Dios debe tener un espacio en tu agenda. ¿Hace cuánto que no buscaste a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que lo buscaste? ¿Cuándo fue la última vez que hablamos con Él? ¿Cuándo fue la última vez que conversamos, que leímos su palabra? Si tú vives sin propósito, te darás cuenta que estarás enfocado en las cosas materiales y te estarás olvidando completamente de Dios. Por eso, valorar lo material más que las relaciones humanas es el peor negocio del mundo. Y resulta aún peor cuando el hombre desprecia la relación con Dios y lo hace por el dinero, por la materia, por las cosas cuyo valor es infinitamente menor a nuestra relación con Dios. Tercera enseñanza: vivir sin propósito es morirse antes de tiempo. Algo por demás interesante es que aquí el padre, cuando ve a su hijo, dice: mi hijo muerto era, pero ha resucitado, ha revivido, estaba perdido y es hallado. Cuando nosotros no entendemos el propósito que Dios tiene para nuestra vida, perdóneme, pero es como si ya estuviéramos muertos. Vivimos muertos en vida, vamos como zombies caminando, cumpliendo los paradigmas de nuestra sociedad, sin un propósito en la vida. Y el propósito real del ser humano lo vamos a encontrar en Dios, solamente en Dios. Queda muy claro que el problema de muchas personas no es si tienen una adicción, no es si están pasando por una crisis familiar, es porque no han encontrado el propósito que Dios tiene para sus vidas. Quiero terminar con una lectura, con una historia que nos presenta el libro del pastor Gilberto Gutiérrez, La Revolución Fundamental. Un gusanito caminaba paso a paso en ascenso por una rama. Una pequeña lagartija lo miraba desde abajo, desde una rama más abajo, y cuando empieza a ver el esfuerzo que hacía el gusanito, le pregunta, le dice: bueno, pero ¿cómo es que alguien tan feo, tan insignificante, está haciendo un esfuerzo como tú para subir una rama? ¿Acaso hay algo más allá arriba que valga la pena esforzarse? Y el gusanito volteó a verlo sorprendido y le dijo: bueno, no sé a qué te refieres con eso de feo e insignificante, pero una cosa sí te puedo decir. Algo dentro de mí me dice que aún no logro ser todo lo que puedo ser. Así que subiré a la rama y más cerca del sol seguramente seré transformado y cumpliré el propósito por el cual el Creador me dio la vida. Este gusanito nos enseña una gran verdad. Tenemos que seguir adelante porque tenemos que buscar el plan, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Quiero invitarte a que esta semana, querido hermano, amigo, sigamos escuchando estos devocionales acerca de la transformación, del reencuentro con Dios, aprendiendo del Hijo Pródigo, porque tenemos que reencontrarnos con las cosas buenas y fundamentales de la vida. El reencuentro con nuestro propósito es entender que hay un plan más grande que nosotros, y ese plan es el plan de Dios, y Dios quiere que nos unamos a Él, pero necesitamos reencontrarnos con Él. Te repito el texto de estas semanas: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podéis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Dios te bendiga, querido hermano, querido amigo. Nos vemos o nos escuchamos
el día de mañana. Dios te bendiga.